Muy buen día a todos, sean bienvenidos. Estamos en el módulo de Sociología. Soy su docente tutor, mi nombre es Ariel Edgardo Ortiz y en esta oportunidad pues vamos a tratar el primer tema de la primera semana. A ver, antes de poder iniciar, todos ustedes pudieron observar el video. Sí. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario acerca de él? A ver, Gerson, ¿qué le pareció el video? Pues muy interesante, la verdad, porque hubo un debate sobre la realidad y sobre lo que no es realidad Muy bien. y cómo conlleva o cómo hace efecto ante la sociedad. Así es. Seidi, ¿algún comentario acerca del video? Sí, como dice Gerson, también está bastante interesante, ¿verdad? Porque habla de cómo a veces la realidad únicamente está en nuestra mente, pues, y nosotros somos capaces de cambiar esa realidad. Así es. Está retrasando. Es interesante lo que nos muestra en este video, pues tiene un acercamiento bastante filosófico y además sociológico, pero ¿por qué nosotros podríamos determinar que tiene un acercamiento sociológico, Omar? En este caso, creo que el acercamiento sociológico más que todo es por lo que él plantea, que la realidad es prácticamente un delirio social, un delirio colectivo. Entonces, todo lo que nosotros, ¿cómo se dice? ¿Conocemos? Todo lo que nosotros conocemos prácticamente es algo que la sociedad ha aceptado o le ha dado una definición. Es correcto. Para tener una idea más clara de lo que en este video se nos ejemplificaba, nosotros tenemos que conocer, antes que nada, qué es la sociología. Y pues, epistemológicamente, esta está definida como la ciencia social por excelencia. ¿Pero por qué es esto? Claro, porque ella centra su atención en los individuos que componen una sociedad. Ella centra su atención en todas aquellas personas que cumplen un rol o que tienen un papel que desempeñar para esta sociedad. La sociología, el padre de la sociología es Augusto Comte. Él genera sus planteamientos luego de comprender las enseñanzas del inglés Herbert Spencer, determinando que tenía que haber para las sociedades y tenía que haber una teoría que pudiera fundamentar todas las acciones que una sociedad podía tener. Esto es hablando acerca de la sociología, pero contextualmente la sociología está enmarcada en el quehacer de cada individuo. Si bien nosotros en nuestro diario, desempeñamos diferentes funciones, diferentes roles, por ejemplo, Seidi, ¿qué tipos de roles son los que se desempeñan los individuos en una sociedad? ¿Cuáles ustedes podrían reconocer? Bien, en la sociedad sabemos que hay personas que ocupan ciertos papeles religiosos, papeles políticos, líderes de la comunidad. ¿Cuáles otros podríamos conocer nosotros también? Familiar. Exacto, la familia, que es esencialmente el seno de toda la sociedad. Pero bien, para comprender realmente por qué las sociedades tienen ese impacto o por qué el determinante de una palabra como sociedad tiene un impacto tan trascendental. Muy bien, a ver. Parece que ya se nos unió el... Bienvenido, Sergio. Bien, les mencionaba, en las relaciones humanas existen diferentes nichos que vienen a fundamentar cada una de las acciones que nosotros podemos interpretar. Dicho de otra manera, existen diferentes quehaceres dentro de la sociedad para que ésta sea representada como tal. Uno de ellos es el comportamiento social, que es el acto o serie de actos exteriores llevados a cabo por una persona. La interacción social es otro de ellos, que es un proceso en el cual se orienta hacia los otros a actuar en favor del comportamiento de un individuo. El rol social, que es lo que estábamos hablando, que es el papel que todos los individuos desempeñan dentro de la sociedad. El estatus, la cultura y la institución social son temas que vamos a discutir posteriormente en la clase, pero la relevancia inicial que estos van a tener dentro de una sociedad es el papel que ellos desarrollan y el impacto que este papel tiene para cada una de las sociedades.
Y en este momento voy a compartir la presentación de la clase para que podamos ir entendiendo más a fondo qué es lo que estamos discutiendo. ¿Todos pueden observar la presentación? Bienvenida, Stephanie, a la clase. Y como les mencionaba, el tema de la clase es estudiamos cosas reales. Cuando hablamos en el marco conceptual, es decir, el concepto que determina una ciencia, por lo general existen diferentes concepciones en nuestra mente. Pero si nosotros, ¿cómo podemos determinar que estos conceptos son reales? Bien, aquí entramos al contenido directo del video. Las cosas son reales porque el sistema social así lo ha delimitado. ¿Pero por qué sucede esto? Por la necesidad inmersa del hombre de comprender todo lo que lo rodea. De entender de que cada uno de los espacios que están cerca de él tiene un objetivo y tienen un propósito. Y el objetivo de esto es básicamente lo que deseamos saber acerca de un tema o una situación. Algunos investigadores también denominan a este fenómeno como interés social. Y para comprender este fenómeno tenemos que también determinar que existe un orden social en cuanto a la adquisición de cada uno de estos elementos o la comprensión que estos elementos tienen para nosotros como entes de la sociedad. El objetivo de la clase, recordando lo que este espacio tratamos de hacer consistente, la forma en como un proceso intelectual, la extracción de ciertos elementos de este proceso nos lleva a la construcción de lo que es la realidad. Según el video que lo vimos observar, Janet, ¿cuál es la concepción del docente acerca de la realidad? Janet. ¿Me repites la pregunta? Según el video que observamos, ¿cuál es la conclusión que tuvo el docente acerca de lo que es la realidad? Que la realidad se construye en la sociedad depende de las pruebas que se tengan para que ese hecho sea real. O sea, si la persona no tiene pruebas, obviamente no va a comprobar que una situación es real. Entonces tiene que hacer ese tipo de argumentos, tiene que tener argumentos para comprobarlo. Y es correcto. Tenemos que reconocer también que cualquier elemento que nos rodea, como lo estamos mencionando, todos estos elementos pues forman parte de una concepción sociológica. Y esta concepción ha surgido un proceso, ha tenido que pasar un proceso para que después los individuos que actualmente preponderamos dentro de esta sociedad, reconozcamos que ese elemento pertenece a cierta estructura o ese elemento tiene un nombre singular en relación a los demás. Pero este constructo no es de manera general, porque tenemos que reconocer el hecho de que sociedades no solamente hay una, sino que existen diferentes tipos de sociedades y estos diferentes tipos de sociedades tienen sus rasgos característicos que las van a delimitar, que las van a hacer ver o que las van a diferenciar en relación a las otras. Gerson, ¿cuál podría ser una diferencia entre estos tipos de sociedades que actualmente existen? Diferencia entre los tipos de sociedades que existen. Así es. ¿Cuáles serían las más representativas que usted nos podría mencionar? O dicho de otra manera, ¿por qué se diferencian las sociedades? Yo creo que hay, bueno, en un ámbito, si hablamos aquí del país, una de las sociedades que diferencia una sociedad de la otra es el aspecto económico. Así es. Donde se demuestran las clases sociales. Muy bien. No podría ser uno. ¿Algún otro ejemplo, Sergio? Ok, creo que Sergio tiene problemas con el sonido. Stephanie, ¿me puede escuchar? Ok. Bien, entonces, continuando con el ejemplo que Gerson nos daba, otro de los determinantes muy grandes para comprender las diferencias de una sociedad es el lenguaje que éstas hablan. Por ejemplo, Omar, ¿qué ejemplo nos podría indicar usted de palabras que tienen un mismo significado, pero dependiendo de la región donde son pronunciadas, tienen un significado diferente?
Bueno, en ese caso, para no irnos tan largo, hay palabras que, por ejemplo, se pronuncian en Tegucigalpa o se pronuncian acá y ambas tienen diferente significado. Diferentes significados, así es. O de igual, en este caso, que una de ellas, pues, es rebanar. Aquí nosotros rebanar le decimos como molestar y cosas así. A Tegucigalpa rebanar, pues, ya tiene un sentido un poco más, otro sentido. Entonces, exacto, otro sentido. Entonces ya son palabras que, y eso que estamos dentro de la misma región. Así es. Pero, o sea, ya son muy diferentes. Ahora bien, según el ejemplo que Omar nos daba, nos estamos sectorizando dentro de nuestro propio país, porque estamos hablando de San Pedro Sula y Tegucigalpa, 2 ciudades que pertenecen a Honduras. Pero ahora si nos ponemos a pensar, ¿significarán las mismas cosas que nosotros decimos aquí en Honduras en otros países? ¿Tendrán el mismo significado? No, existe una palabra que se llama variación lingüística, donde cada país tiene su propio léxico. Entonces, con lo que hablaba de la realidad, va a depender de la cultura que estos países tengan y el lenguaje que usen también. Porque, por ejemplo, acá si pedimos agua, van a traer un líquido, pero en Nicaragua o en Guatemala pide agua y le van a llevar un refresco o soda. En otros lugares le llaman soda, aquí le llaman refresco. Así es. Entonces va a variar y depende de la cultura. Por ejemplo, nosotros no comemos cucarachas porque la realidad nuestra no es así. Pero si nos hubiesen dicho que eso era correcto, fuera correcto para nosotros hacerlo. Pero es cuestión de cultura y de lenguaje. Exacto. Janet, usted menciona algo muy importante y es el hecho de que todas estas sociedades aceptan este tipo de comportamientos como propios y para estas sociedades, para estas personas que cohabitan en estos tipos de sociedades, esa es una realidad para ellos. Y ese es el punto del tema, llegar a comprender que la realidad no es absoluta, que la realidad es variante, porque todos los individuos, independientemente de la zona en donde esté ubicada, van a tener una manera de pensar, van a tener una manera de asimilar las cosas. Pero para que un individuo o para que una sociedad entregue este tipo de producto o este tipo de asimilación, tiene que haber un proceso. Y ese proceso nace base a un problema social, un problema digamos, de comunicación, un problema de identificación de algunos elementos o de algún tipo de aspecto social. Y este problema pasa a las manos de un investigador. Puede ser un investigador profesional o un investigador empírico, pero aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque la mayoría de cosas que nosotros comprendemos como realidad fueron elaboradas y fueron concepcionadas por un investigador empírico. Luego pasa a un proceso de información, a determinar qué es lo que realmente nos está representando ese elemento. Y al final llegamos a la creación del conocimiento o a la concepción verbal de lo que este objeto significa. Por ejemplo, yo poseo ahorita en mi mano un teléfono celular, pero yo me hago la pregunta, ¿quién determinó que este era un teléfono celular? ¿De dónde nació esa idea? ¿Quién vino y le indicó a la sociedad, mira, ese es un teléfono celular? Entonces, ese es un detalle que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las cosas no se dieron al azar. No fue porque alguien indicó, se va a llamar un teléfono celular. Para que esta persona pudiera determinar que era un teléfono celular, tuvo que haber pasado por un proceso y determinar una función de ese elemento. E independientemente, por muy pequeña que sea la cosa, por muy insignificante que la podamos considerar, fue algo que tuvo que pasar por este proceso y fue algo que tuvo que ser determinado como tal. Y hablando de esto, pues los profesionales pueden ser en cualquiera de las ramas de estudio que actualmente se desempeñan en la sociedad. Aquí tenemos otro ejemplo. En la primera imagen, observamos que es una taza. Las preguntas que nos podemos hacer, pero ¿quién la llamó así? ¿Quién determina que es una taza? ¿Y por qué una taza debe lucir de esa manera? ¿Por qué decimos que es una taza? ¿Y cómo sabemos que esta es una taza? Y abajo tenemos otra imagen. ¿Por qué esto no es una taza?
¿qué es lo que socialmente o epistemológicamente las determina como diferentes a ambas? La explicación, pues esto se debe a que los conceptos son determinados por la misma sociedad. La realidad que nosotros conocemos, ya sea un ente concreto, un objeto, un animal o una situación en particular, las mismas entidades sociales son quienes se encargan de etiquetarla, determinando su función y su efecto. Por esta razón, la taza tendrá una percepción y concepción diferente, pero su función seguirá siendo la misma, independientemente de la sociedad o del nicho social donde ésta se encuentre. Por eso el catedrático decía, la realidad es una construcción social. Así es. Y lo vivimos en nuestro diario vivir. Si decimos que esto es una pluma, pero para otros esto no es una pluma. Es correcto. Es un bolígrafo. Entonces, así sucesivamente, por eso cada sociedad construye su propio léxico, su propia realidad. Así es. Es como decir de que, o sea, la realidad es lo que nosotros hacemos de ella, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estaban dando el ejemplo de lo que es la taza y lo que es el otro utensilio. Nosotros llevamos desde pequeños conociendo lo que es llamado así, por ejemplo, ponemos un vaso, conocemos desde pequeños eso es un vaso, entonces es lo que hacemos nosotros de ello. Así es correcto. Igual, como le mencionaba, esta es una dependencia meramente social. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha dicho y nos ha mostrado de que ese elemento era una taza, de que el elemento que tenía en mis manos era un teléfono celular. Como conclusiones de esta presentación, el estudio de las cosas reales se basa en los conocimientos de procesos y conceptos. Independientemente de los sucesos, movimientos sociales y hechos históricos, la sociedad siempre se va a encargar de darle una identidad y un concepto a lo ocurrido. Para un investigador es vital que los entes relacionados con un fenómeno social colaboren. Una conclusión más que yo podría decir es que tenemos que comprender de que todo aquello que nos rodea no está escrito en piedra y somos entes de cambio. Y como una cosa puede tener un determinante en este momento, alguien puede identificar otra función y posiblemente esta función le pueda cambiar el nombre a las cosas. Ahora pasemos al video. Sergio nos está escuchando. Sergio, si se conecta por el chat, quisiera que me contestara una pregunta o que me diera una conclusión bastante general. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención acerca del video? Después yo voy a leer su respuesta por aquí. Y la misma pregunta va para todos. ¿Qué es lo que más les impactó de este video? A mí me llamó la atención la frase cuando él dijo, la realidad es una construcción social, o sea que todo aquello que nosotros queramos hacer, ya sea con nuestras metas o con nuestros sueños, si nosotros así lo creemos, eso se va a cumplir. Así es. Él al final decía, debemos defender nuestro punto de vista, no dejarnos guiar por lo que otro dice o porque al otro le fue así, yo también lo voy a hacer así, sino que defender nuestra propia postura. Es correcto. Inclusive en el video se nos dio un gran ejemplo sobre esta persona. Él les inculca a sus estudiantes y él construye una realidad. Él les asevera a sus estudiantes de que él es un tipo de persona, aunque tal vez él no lo sea. Pero en la mente de sus estudiantes, en la concepción de ellos, él es una persona mala. Él ha cometido horrendos crímenes. Y lo más divertido que la segunda parte de este video, él les deja una tarea a sus estudiantes. El siguiente tema va a ser sobre lo que comúnmente conocemos sobre los chismes. De cómo una palabra o cómo una acción se va propagando y cómo esta acción va a crecer y cómo este determinante tan pequeño siembra una semilla en los demás componentes de la sociedad, en los demás, las demás personas que la componen, y vemos que de algo pequeño nace algo grande. Y la concepción que los alumnos, que realmente fue bastante enorme que ellos pudieron tener, creció exponencialmente. Bien, tenemos un mensaje de Gerson.
Dice Gerson, dice que lo que más le impactó del video es la negación de los alumnos sobre el concepto de realidad, que con el paso del tiempo las cosas han sido establecidas por la sociedad. Y como él dijo, asesinar a sus hijos iba a ser llamado un monstruo, porque es algo que la sociedad ya lo estableció así. Entonces ahí podemos comprender con la conclusión igual de Gerson, que no tenemos repetido el video. Ok, la concepción personal de Gerson es esa, que las cosas tienen su nombre porque la sociedad así ha querido que sean, porque tienen un uso para esta sociedad. Omar, ¿algún comentario acerca del video? Bueno, en ese caso, en el video, lo que más me llamó la atención es que el maestro en todo momento, él hace aseveraciones de temas o cuestiones que pueden suceder en la realidad, y él en todo momento logra tener el control de esa realidad. Así es. Entonces, él, aparte de que él estaba tratando de asegurarles o de que ellos tomaran en cuenta el concepto de la realidad que les estaba explicando, él se los demostraba. Entonces, realmente, él tenía el control de esa realidad. Y eso es algo que también nosotros podemos manejar, o sea, podemos tener el control de lo que nos rodea si nosotros nos lo proponemos. Así como el profesor, él dijo, por ejemplo, el alumno que le puso el ejemplo de que él no es Brad Pitt porque no puede besar a una mujer en ese momento. Él vino, él lo hizo y se lo demostró. ¿Ven? Lo hice y no soy Brad Pitt. Con el aplauso, él dijo, voy a dar un aplauso y a alguien le va a dar un ataque de epilepsia. Entonces, y hubo uno que le dio un ataque de epilepsia. Entonces son cuestiones que él logró controlar sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Sencillamente él trabajó la mente de los alumnos y como él tenía el control de lo que ellos estaban pensando en ese momento, hizo que fuera realidad. Así es. Bien, tenemos otro comentario de Sergio en el chat. Dice que lo que más le llamó la atención fue cuando él dijo que la realidad fue construida por la sociedad, que con el paso del tiempo las cosas han sido establecidas por la sociedad. Como él dijo, asesinar a sus hijos iba a ser llamado un monstruo, porque es algo que la sociedad ya ha establecido. Comparte bastante la idea que tenía Gerson anteriormente, acerca de lo que es la realidad social y lo que nosotros podemos determinar como una realidad ante las cosas que nosotros observamos. Bien, en este momento les estoy compartiendo la imagen de lo que es la plataforma Chamilo. Si podemos observar después del video, tenemos una rúbrica de una síntesis de video. Les pido que por favor, si tienen la necesidad, vuelvan a observar dicho video y elaboren esta evaluación. También tenemos un mapa conceptual que va también en base acerca de lo que discutimos en el video y también está apoyado sobre un documento PDF que tenemos aquí antes. Esto es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estaré en el foro de consultas académicas. Los esperaré en la siguiente clase. Muchas gracias y que tengan buen día.